Cuando el sol empezaba a descender en el Valle de México, era el momento en que el pequeño David corría hasta la ventana que daba hacia la Ciudad de México. Si estaba dormido, se despertaba y, aunque modorro, llegaba al pequeño sillón que sus padres habían colocado para él. Ahí, cuando en el cielo alcanzaban a notarse todavía algunos trazos rosados, sangrientos y naranjas en la bóveda celeste y en las nubes, se quedaba mirando con asombro. Una luz, otra más, otra y otra. Un mar de luces naranjas en su mayoría, alguna que otra blanca, un par de azules, con las colinas que sobresalían delineando los límites de la zona urbana al este. David pensaba que así es como debía verse el cielo estrellado. Les decía a sus papás que era un cielo lleno de estrellas en la tierra. Y sentándose, viéndolo, se iba quedando dormido. Cabeceaba y casi todos los días su mamá lo acompañaba. Cuando sentía la cabeza de su pequeño resbalar sobre su brazo, sabía que era momento de dormir. Lo levantaba y lo metía a su cama. Dentro de su cuarto, en las paredes y el techo, estrellas que brillaban en la oscuridad lo recibían con su tono verde fosforescente. Una mañana, mientras desayunaba, escuchó que un eclipse lunar sucedería la semana que seguía. «Mamá, ¿cuánto es una semana?», preguntó en su curiosidad. «7 días», le contestó ella. «¿Y vamos a ver el eclipse?». Durante los siguientes días no dejaba de inundar con preguntas a su mamá y a su papá. Sabía qué era la luna, o más bien, cuál de todas las luminarias en el cielo era. La emoción lo iba poniendo más nervioso y durante esa semana casi no puso atención a sus estrellas terrestres. Solo pensaba en el eclipse. ¿Cómo se vería? ¿Sería muy noche? Sus papás se miraban algo preocupados y hablaban sobre la noche que pasaría. Sería algo tarde para el pequeño David. Quizás se quedaría dormido antes de. Se preguntaban si no se sentiría mal. Llegó el día. Bueno, la noche del eclipse. Estaba planificado para que sucediera a las 23 horas con 43 minutos. David ese día se levantó temprano. Ayudó a su mamá con lo que podía hacer por sí mismo. Pese a sus 4 años, casi 5, sabía llevar su propio plato al fregadero. Estaba feliz y nervioso. Cuando su papá llegó a media tarde, le insistía que no se durmiera, que ya merito sería el eclipse. Pero ese día, desde que el sol se levantó, estuvo nublado. Poco aire hubo y no se había quitado nube alguna del cielo. Asombrosamente, David aguantó hasta las 23 horas, cabeceando a ratos, pero con sus ojitos abiertos. Jalaba a su papá para que salieran al patio, y cuando salieron, se encontró con el cielo lleno de nubes. Una lágrima empezó a surcar sus mejillas. No vería el eclipse. Se perdería ese fenómeno de la naturaleza. Poco sirvió que su papá le explicase que era un fenómeno que sucedía de manera frecuente, o que podía sintonizar algún canal en su televisión. Él quería mirar al cielo. Ni las estrellas de tierra lo animaron esa noche, tampoco las de su cuarto. Finalmente pudo dormirse y su papá se quedó pensando. Durante otros 7 días, David se perdió del ritual de las estrellas terrestres. Siguió todos esos días triste. Jugaba y reía, pero se notaba algo de tristeza en su semblante. Los adultos, quienes somos más propensos a olvidar cosas pequeñas, no entenderíamos al pequeño. No así su padre, quien al fin de semana siguiente se levantó temprano, salió a comprar unas cosas y regresando a su casa le dijo a su esposa y a su pequeño que irían a acampar. Su esposa lo miró con algo de extrañeza, pero le agradó la idea. David se emocionó. Por un momento se olvidó del eclipse y de las estrellas de su ventana. Para mediodía,
iban en una carretera que se perdía en las colinas y barrancas del norte del Valle de México. El pequeño veía por la ventana del auto familiar árboles, parcelas, animales que recordaba de sus libros de dibujos. El trayecto fue un poco largo. Se durmió un par de veces. La segunda vez, soñó con una luna que iba oscureciéndose y se convertía en sus estrellas naranjas y blancas y azules. Fue cuando se despertó. El auto se había detenido y su papá estaba hablando con un desconocido. Sacó un par de billetes y enfiló con el auto hacia el norte. En un estacionamiento se detuvieron. Había 2 carros más. A él le dieron una pequeña mochila con su ropa de dormir y una muda para el día siguiente. Papá se echó al hombro una bolsa naranja muy larga, una hielera de tamaño medio y una mochila grande, gris, que se veía algo vacía. Su mamá llevaba otra mochila, más pequeña que la del papá, y 2 bolsas de mano. En un llano levantaron la casa de campaña que venía en la bolsa naranja alargada. Le parecía un palacio. Jugaron con un frisbee un momento, luego comieron gracias a una fogata que encendieron y volvieron a jugar, pero ahora con un balón. Las risas no faltaron. A media tarde David volvió a quedarse dormido, dentro de la casa de campaña en esa ocasión. Sus padres encendieron la fogata una vez que el cielo se oscureció y el sol se metió tras unos montes. Sonidos diversos salían de entre los árboles que estaban un poco más allá de donde ellos. Fue cuando el papá se levantó y con amor despertó a David. Ven, tranquilo, ven. Déjate, pongo tu chamarra, así. Bien, vamos a ver el cielo, ven. Eso. En sus ojos de niño, David se asombró. Desde su casa en la ciudad alcanzaba a ver las estrellas más brillantes, pero eran contadas. Ahora, un abismo lleno de luminarias blancas le miraban desde el cielo. Una de ellas parecía cambiar de color. Otra se veía como rosada. Una más, completamente roja. Había un camino asombroso de estrellas perfilándose hacia el horizonte también. Esa es la Vía Láctea, mi amor. Y esa es Orión, que lleva en su cinturón a los 3 Reyes Magos. Por allá está Sirio. ¿Te gusta, hijo? David no encontraba cómo expresar lo que sentía, y abrazando fuerte a su papá y jalando con la mano a su mamá, se quedaron viendo las estrellas y una luna que iba apareciendo por el horizonte, hasta que volvió a quedarse dormido.